Muy buen día para todos. Nuevamente que el Señor nos bendiga grandemente con ricas bendiciones. Y bueno, el solo hecho de cada amanecer, ¿verdad? Cada despertar, eso es una alegría de la ilusión de nosotros los humanos de estar vivos en nuestro anhelo, estar siempre con vida. Y qué bien que el Señor nos permite pues respirar nuevamente y tener ese aire puro que nos da cada mañana. Bien, les invito, vamos a cantar el himno 448, nuestros signarios, la iglesia sin mancha. ¿Quiénes son los que han venido? ¿Hacia dónde marcharán? De pureza van vestidos, ropas blancas llevan ya. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Puedes escuchar los cantos como entonces. Es el grupo de los santos que al Cordero quieren ver. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. No te asusten las tristezas, nunca cedas ante el mal. Triunfarás en tus pobrezas, tendrás gozo celestial. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. El perdón de tu alabanza debes hoy enarbolar. En tu Rey pon tu esperanza y el victoria te dará. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. En la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Nosotros somos la iglesia, nosotros los humanos. Y dice, sin mancha ni arruga. ¿Por qué? Porque el Salvador redimió. Y eso es diariamente lo que nosotros queremos e invitamos a ser fieles. Y lo más importante es siempre en los caminos del Señor, por esa salvación, por eso hermoso que se nos habla aquí en la palabra, ¿verdad? La ciudad celestial. Bien, ahí llegó el tintico. ¡Qué delicia! Decían que los pastores en la antigüedad tomaban el tinto para no dormirse, que para cuidar las ovejas, tantas cosas. Pero en mí nunca ha pasado eso, ¿verdad? Yo tomo un tinto y no me quita el sueño. Igual me duermo cuando es el momento de dormir. Pero bien, son historias de algunos, no de todos, ¿verdad? Pero lo importante hoy es que vamos a leer nuevamente la palabra del Señor. Les invito, vamos a abrir las Biblias en el libro de los Números. Estamos en Números y vamos al capítulo 25. Ya culminando una historia que traemos hace unos días. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este nuevo día, gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo y gracias por tu palabra. Hoy una vez más pues nos ponemos en tus manos. Danos, Señor, entendimiento, danos sabiduría para comprender el mensaje en esta mañana y que cada día seamos
no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, Números capítulo 25. Dice así la palabra del Señor. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, y llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido el mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia del Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Y seguimos. Interesante historia y muchas historias. Y no nos cansaremos de leer y de mirar. Pero lo que sí tenemos es que ponerle cuidado al mensaje que el Señor nos manda a nuestras vidas hoy en día. Porque sabemos que esto fue tiempo pasado, hace muchos años, que esto está bajo la ley. También no estamos bajo la ley, pero que igual seguimos siendo humanos. Nuestra naturaleza no ha cambiado. Es nosotros los que debemos proponernos a cambiar, dejar ese viejo hombre, dejar aquellas cosas que traíamos desde muy jóvenes, todo lo que hemos visto desde muy niños, cosas que hoy en día las entendemos y que no son convenientes para nuestra vida, ¿verdad? Y que muchas veces las hemos heredado o se han heredado de nuestros padres, o del sitio donde vivimos, o el sitio donde estudiamos. En diferentes ámbitos siempre hay algo que se nos pega y creemos que es bien y nos gusta y nos amañamos y lo hacemos. Pero que hoy en día, cuando reaccionamos y ante la palabra del Señor lo vemos, son cosas que no convienen a nuestra vida. Entonces aquí estamos continuando con la historia de Balaam. Y aunque en todo lo que hemos leído, Balaam mostró su amor por el dinero, y aunque dijo: sí, yo hablaré lo que Dios diga, siempre le dijo eso a Balac en todos los altares que hizo, lo que Dios diga. Y vemos que aparentemente Balaam hizo lo correcto al final, ¿verdad?
aunque tenía vimos que tuvo su deseo por el amor al dinero, pero aparentemente se dio a lo que Dios dijo, vas a decir. Pero no debemos limitarnos como Balaam a repetir como el loro, porque él primero mostró su amor por dinero, pero dijo, iré y lo que tú me digas, Señor, y realmente lo que el Señor le dijo, eso hizo. No maldijo al pueblo, sino lo bendijo. Pero esa doble faz, y aquí en lo que hemos leído no se muestra tajantemente esa doble faz de Balaam, porque al final todos creemos, ay sí, bendijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Bendijo al pueblo de Israel a cambio de maldecirlo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué se nos habla en los primeros 3 versículos? Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Craso error, pero aparentemente Balaam no dijo nada de esto. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces el pueblo se fundió con el otro, con los Baales y con todos los dioses, y dice que fornicaban y hacían todas las cosas que eran incorrectas. Y en lo que hemos visto de Balaam, de lo que se nos narra aquí, aparentemente él lo que hizo fue bendecirlos, ¿verdad? Y no vemos de pronto algo, pero resulta que cuando uno mira y aprende cosas de la palabra, hay momentos, hay puntos donde nos refuerzan y nos dicen y nos aclaran muchas más situaciones, ¿verdad? Miramos en Apocalipsis 2:14. Dice Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Está hablando el mensaje a Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces vemos que Balaam no se dedicó solamente, entre comillas, a bendecir, porque el Señor le dijo que tenía que bendecir. Mucho tiempo pasó entre altar y entre un tiempo y otro. Y entonces aquí vemos como leímos en Apocalipsis, que el pueblo de Pérgamo fue un pueblo que fue como un puente entre Dios y Satanás, y como que unió las cosas y como que parecía que todo era normal, ¿verdad? Entonces, aquí pone a Balaam de ejemplo. Balaam bendecía por fuera, pero por dentro él se combinó con todo el pueblo y lo aconsejó mal. Entonces, acordémonos esa historia del caballo de Troya, ¿verdad? No pudieron por fuera y le dieron un regalo. Vamos a regalarle un caballo. Pero en el caballo iba el ejército enemigo. Y en medianoche salió y todo fue de dentro hacia afuera. Y todo lo que pasa en nuestras vidas es de dentro hacia afuera. Puede que no me afecte nada. Yo estoy aquí en la casa, estoy protegido, me siento bien, todo. Pero, ¿qué tengo yo en mi corazón? ¿Qué pienso yo que sale de mí? Entonces, esto va de dentro hacia afuera. Y lo dice el Señor. Lo que el corazón siente, y eso es lo que habla por nuestra boca. Entonces, podemos pensar que Balaam le decía al pueblo, a los israelitas, no es que ustedes no deben ser mentalmente estrechos, ustedes no deben ser tan fanáticos, ¿verdad? Y de pronto les decía que era mejor juntarse con los moabitas, que eran más poderosos. Muchos consejos pudo haber dado él, porque de todas maneras su corazón estaba allí, entre las dos, haciendo lo que el Señor aparentemente, lo que el Señor le decía, y aparentemente lo cumplía, pero
como leímos en Apocalipsis, él fue dejando esa estela, esa huella de maldad. Entonces, de pronto, como hoy en día, es que esto es lo que hoy sucede hoy en día. No, es que el mundo es más tolerante. Es que la iglesia son fanáticos. Y es que, bueno, siempre le buscan a lo que es malo, le buscan el lado bueno. Y hoy en día lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Que siempre esas nuevas teologías progresistas, seculares, no aceptan las doctrinas básicas de la iglesia, de la Biblia. Entonces están tergiversando todo. Y esa es la manera como están dañando a toda la humanidad. Hablándole al corazón de las personas y mostrándoles aquellas cosas, y como dice en su palabra el Señor, a lo malo le dicen bueno. Es que, y lo que estamos viviendo hoy es, todo es bueno. La facilidad, la tecnología, el internet, las redes, todo es bueno. Claro que sí es bueno, para unas cosas, no para todo. Entonces depende de cada uno de nosotros cómo hagamos uso de todas estas cosas, ¿verdad? Hoy vemos cómo la humanidad se va degenerando. Ya los hombres no quieren ser hombres y las mujeres ya entonces tampoco quieren ser mujeres y están pensando, pero todo eso está en la mente. Todo está. Entonces son personas que se han enfermado, son enfermos, les digo yo, enfermos mentales. El que nace con sus genes varón, el día que se muera, puede hacerse las 500 operaciones y puede hacer toda la propaganda, puede tener todo el dinero y hacer con su cuerpo físico lo que quiera, pero el día que muere esos genes siguen siendo de varón como nació o de mujer como nació, así va a morir. Puede mostrar lo que quiera, pero internamente eso es lo que le da, y eso es lo que hoy en día, como dije, los progresistas y la teología muestran a la gente. Y ya están mostrando que la Biblia es incorrecta, que la Biblia es de fanáticos y que está llevando al mundo al odio, y están tergiversando totalmente. Eso hizo Balaam. Mostraba una cosa por fuera y ante Dios, pero internamente estaba dañando al pueblo, aconsejándolo mal. Y lo vimos, lo corroboran en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, detestan o quieren cambiar lo que es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, esa es la tendencia hoy en día del corazón humano, rebajar el nivel espiritual, hacer que haya un alejamiento de Dios. Por eso es que debemos leer, debemos estudiar la palabra de Dios y seguirnos por ella. Yo no puedo creer y dejarme llevar por lo que otra persona, muy amigo, muy familiar, muy lo que sea, viene a decirme cosas y yo simplemente le creo y vamos. Pero si viene a decirme algo que va en contra de la palabra de Dios, yo ya tengo discernimiento y le digo, bueno, ¿dónde dice? Hagamos un estudio, porque mi libro es este. Mi manual de convivencia es este. Puede ser un consejo el que sea. Y todos sabemos que todos tenemos que morir físicamente y comparecer ante el Señor. De nada me sirve tener toda la riqueza del mundo, porque todo aquí se queda. Nada nos llevamos. Pero sí podemos desde ahora seguir con la salvación de nuestra alma, porque aquí se nos dice que vamos a ir a la ciudad celestial. Aquí se nos dice que el Señor Jesús murió por nosotros. Y aquí es donde se dice que todos nacemos, pero que todos morimos. Nadie va a seguir eterno. Y aquí en la palabra está todo, todas las respuestas las tenemos aquí. Entonces, no pueden venir a decirnos que hay que hacer lo que ellos dicen porque sí. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Y un día Él nos va a llamar a su presencia. Entonces, eso es lo que el corazón humano hoy quiere darle por debajear, por decirlo de alguna manera, el nivel espiritual y alejar a todo el mundo de Dios. Están siguiendo el ejemplo de Baal. Muestran una cosa muy bonita, ¿verdad? Lo que estamos viendo todo, pero por dentro va lo malo.
por dentro va el mal consejo, por dentro va el hacer daño a la gente, porque quieren mostrar que eso es lo más bonito, ¿verdad? Entonces, muchos dirán, terrible lo que pasó, ¿verdad? Vemos en el verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-Peor. Era la ley, ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor fue certero. Hay que cortar el mal de raíz, no dejar que crezca, porque va a ser peor. El Señor estaba a favor de su pueblo. Vemos que el pueblo de Israel era el pueblo consentido del Señor y le dio de todo. Y hasta este momento hizo que este señor Balaam lo bendijera, no lo maldijera. Pero Balaam jugó la doble y los aconsejó a ellos, como no, ¿verdad? Como dice el dicho, cuando no puedo contra mi enemigo me uno a él, pero hay que saberlo hacer, ¿no? ¿Verdad? Para ganar, no para hacer daño, vencer en lo contrario. Entonces aquí el Señor fue certero. Mandó matar, ¿verdad? Dijo, quíteles, matad a cada uno de aquellos, ahorcarlos. Y era la ley, y la única forma. Porque el Señor en su furor puede, en ese momento lo hizo. Él nos dio la vida, seamos conscientes de eso. El Señor nos dio aliento de vida en la nariz, dice en Génesis. Hizo un muñeco de barro inerte, pero dice que sopló aliento de vida en la nariz. Entonces, ese aire que respiramos es el aliento que el Señor nos dio ese primer momento y todavía nos lo da gratis. Recordemos que ahora es gratis, más adelante será costoso. Así como va el mundo, con el deseo del dinero, del poder y de tantas cosas, el aire será será vendido, no será gratis. Pero bueno, el Señor hasta ahora ha permitido que sea gratis y esa es la vida que nos da. Pero el día que Él nos llame a su presencia, nos va a quitar ese halo de aliento que nos dio. Y no podemos decir que es que el Señor es malo. ¿Por qué Dios, verdad? Cuando uno va a un funeral, algunas veces, no siempre, pero hace muchos años que yo, cuando era más niño, escuchaba esas expresiones. ¿Por qué Dios me lo quitaste o me la quitaste? ¿Por qué? O sea, una reclamación que hoy en día la veo que no era justa reclamarle al Señor. ¿Por qué? Si Él le dio la vida a cada ser, nos dio la vida a cada ser, y Él la toma cuando Él lo desee, para bien. Aquí lo hizo para bien. Después dice en el verso 24, y murieron de aquella mortandad 24,000. Solo fueron 24,000 para salvar otros muchos de millares. Porque cortó el mal de raíz. Y murieron los que tenían que morir, o que los quitó aquellos que estaban haciendo más daño quizá. Y murieron 24,000 y pudo ser 1,000,000 que se salvaron, que tuvieron la oportunidad de retomar el camino, y eso es hoy el Señor también. Esta pandemia que está pasando, pues muchos han muerto. No quiere decir que los que han muerto han sido los, ¿verdad? Como estos 24,000. Simplemente que el Señor quiere que su pueblo tome acción, que reaccione ante esta situación hoy en día. Y hemos visto que la palabra del Señor se ha extendido y nos ha dado la oportunidad de aprender a dirigirnos a todos a través de las redes, y ha habido crecimiento, qué bueno. El enemigo quiso encerrarnos, cada uno en su casa. Pues al principio fue así, pero realmente no tuvo éxito, porque el mismo Dios nos dio la oportunidad de las redes, de comunicarnos y hacer reuniones como iglesia, de vernos, de saludarnos a través de las redes por lo menos. Ya esto va bajando, otra vez nos estamos congregando, ¿verdad? Entonces son etapas y el Señor cuida de su pueblo de alguna manera. Entonces siempre va a aparecer alguien por allí que hace el mal, pero que hace el bien.
En el versículo 6 vemos que dice: he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación y de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta. Ay, este seguía en su fiesta, ¿verdad? Es como lo que ven, ¿no? Atropellando, sin pararle bolas al asunto, pero siempre había alguien, ¿verdad? Un nieto del sacerdote Aarón dice que tuvo celo. Ahí es la parte que nos corresponde a nosotros. Y alanceó a esta pareja por la espalda, porque en medio del llanto, en medio de la muerte, en medio del sufrimiento, él estaba gozando, divirtiéndose como si nada pasara. Pero vino este sacerdote, el nieto de Aarón, y los alanceó, y dijo el Señor: tuvo celo. Así debe ser, hay que tener celo de las cosas del Señor. ¿Cuánta gente no los habrán visto que venían, que se paseaban, que hacían cosas? Nadie hizo nada, pero hubo alguien. Siempre va a haber alguien que tiene celo por las cosas del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había alguien sin escrúpulos, alguien demasiado exagerado, alguien pasado de nota, como dicen hoy los jóvenes. Entonces, hoy en día quieren callar a la iglesia, y esto es lo que está pasando. Hemos visto que ya entonces hay que pedirles perdón a las personas que uno afecta cuando ellos son los del error. Y hay que retractarse porque ellos son los que tienen la razón. Y ponen en la cárcel muchos cristianos. Hemos visto tantas cosas. Ya no los matan tanto como antes, que era persecución así, ¿verdad? Pero hoy en día hay leyes que ya los protegen y entonces buscan meter a la cárcel, buscan acallar este tipo de situaciones. Pero hay que tener celo de la palabra del Señor. Hay que tener celo, ¿verdad? Entonces, en el verso 18 dice: por cuanto os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal-peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. El Señor siempre protege a su pueblo y siempre estuvo castigando a aquellos pueblos que estaban en contra de su palabra y de su pueblo. En el 16 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos. Ahí está, vamos a acabar. Entonces ya del pueblo de Israel murió un remanente y acabó con el problema interno. Ahora hay que acabar con el enemigo, ya hacia afuera. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a seguir y el asedio externo va a seguir. Entonces, ¿cómo acabamos nosotros ese asedio externo? Ese es Satanás leyendo su palabra. Ya hicimos decisión de fe, ya somos salvos, tenemos que mantenernos en el camino. Si realmente hicimos decisión de fe, porque hay muchos que pasa como Balaam. Hoy en día hacen decisión de fe y están dentro de un grupo cristiano, pero siguen con aquellas cosas, ¿verdad? Metiendo la pequeña, haciendo lo que no es correcto y reclamando y como queriendo imponer lo suyo, no guiándose por lo que aparece en el liderazgo de la iglesia a través de su palabra. Siempre va a ser de dentro hacia afuera el mal. Mucho cuidado con eso. Entonces, qué interesante todas esas historias y todo esto que el Señor nos muestra que pasó, pero para darnos claridad, para darnos entendimiento de las cosas que pasan. Que tengamos mucho cuidado. De dentro hacia afuera es el problema. Entonces hay que saber controlar, hay que leer la palabra y hay que entenderla. Y cuando tengamos dudas, pues vamos a expresar. Nadie es sabio tan entendido para aprenderse la palabra, para comprender muchas cosas, pero tenemos que reunirnos. Dice en su palabra el Señor: no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque cuando nos congregamos aprendemos más. Yo en mi casa solo puedo leer, pero leer y entender. Y como acá no habla de Balaam en lo que leímos, que metió cizaña y al pueblo, no, pero lo vimos en Apocalipsis, está más clarito, que metió cizaña. Entonces, ante los ojos de todos, no, Balaam bendijo a Israel, qué buen personaje, ¿verdad? Pero al final, ¿qué vimos? Que no fue el gran personaje. Entonces tenemos que unirnos, congregarnos, estudiar y aprender la palabra del Señor. Qué interesante. Bueno, dejamos aquí por el día de hoy. Se me acaba el tiempo. Que cada día estemos entonces creciendo cada uno espiritualmente y estudiando la palabra, ¿verdad? Vamos a cantar el himno 230. Yo vivo, Señor, 230. Yo
Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Voy al cielo, voy a la gloria, por una razón: el Señor nos ha dado la victoria. Bueno, dejamos aquí, entonces les invito a una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te amo. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, pero principalmente gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ponemos este día en tus manos para que nos protejas y nos cuides, Señor. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos y hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.